agradecerte. Solo tú mereces todo de mí, Jesús. El camino al Padre abriste para mí, y ahora puedo entrar y contemplar. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos conceptos aquí. Fe es certeza y fe es convicción. Fe es certeza de lo que se espera y fe es convicción de lo que no se ve. Los dos conceptos están marcados aquí. La palabra certeza en el idioma griego es hypostasis. Significa sustancia, lo que está debajo de la realidad de algo. Así que por tanto la fe tiene que ver con algo real, algo que esperamos, pero que es real y que lo estamos recibiendo. La fe es dar como real algo que todavía esperamos, pero que lo damos por real, por hecho. Y la segunda palabra, la fe, convicción de lo que no se ve, es la palabra elenchos, que significa demostración. Demostración. Entonces, por lo tanto, tengo la certeza, doy por hecho algo que espero, pero en ese momento estoy convencido de que lo estoy recibiendo, y al mismo tiempo que estoy convencido se está demostrando. Aleluya, qué tremendo es esto. La palabra fe es lo que implica, es decir, una absoluta confianza en Dios, que Él se está manifestando y obrando en ese mismo momento. ¿Te acuerdas de la multiplicación de los panes? Jesús dijo: Padre, te doy gracias, te agradezco. Y cuando Él estaba orando al Padre, mientras Él estaba orando y estaba con los panes y los peces dando gracias, también al mismo tiempo se estaba demostrando el poder de Dios, y la gloria del Señor se hizo presente. Uniendo los dos conceptos, fe es dar por hecho algo que esperamos, aunque no lo tengamos todavía. Y es dar por cierto algo que no vemos o no podemos comprobar con nuestros sentimientos físicos, pero que en ese momento, porque tiene que ver con el aquí y el ahora, en ese momento lo estamos viviendo y se está demostrando y manifestando el amor, la misericordia, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay que entender que nuestra fe tiene que tener un fundamento. Y el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Todo mundo tiene fe, en cierto grado. El mundo natural se ejerce de cierta manera por fe. Es decir, trabajamos porque tenemos fe de que el fin de semana pues vamos a recibir nuestra paga o cada quincena. Comemos porque tenemos fe que esos alimentos nos van a nutrir. Vamos al seguro y aceptamos el medicamento porque tenemos fe que vamos a hacer o recibir la curación a través de ese medicamento. Es decir, todo mundo tiene en cierto grado fe, pero esta clase de fe no está fundada en la Sagrada Escritura. Y la fe genuina y verdadera tiene que estar fundada en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo.
vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que nos lleva a buscar al Señor Jesús y a recibir la salvación y la vida eterna, tiene como fundamento la palabra de Dios. Como fundamento la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice cómo usted y yo podemos tener una fe verdadera. Y dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de mi Señor Jesucristo y pongo mucha atención en lo que el Señor me dice, entonces empieza a crecer la fe, la certeza, la convicción en mi vida. Por lo tanto, puedo poner mi confianza en Dios, depositar toda mi confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras yo deposito mi confianza, dice el libro, la Sagrada Escritura, confía en Él y Él hará, espera en Él y Él te dará. Él enderezará tus veredas. Él cumplirá el deseo de tu corazón cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo. Así que nuestra fe tiene por fundamento la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 37, verso 37. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Por qué ponemos nuestra fe en la Sagrada Escritura? Porque o por qué usted y yo leemos la Biblia y la escudriñamos, mejor dicho, porque a través de la Sagrada Escritura tú y yo podemos hacer crecer una verdadera fe, porque a través de la palabra de Dios tú y yo podemos confiar en el Eterno. ¿Por qué confío en Dios? Porque pongo todas las cosas en las manos del Creador, porque para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. Por lo tanto, si estás enfermo y tú buscas al Creador, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Si tú buscas a Dios en medio de la necesidad, no hay nada imposible para Dios. Lo que los médicos no pueden, lo que la economía no puede, lo que el dinero no puede, lo que los recursos naturales no pueden, lo que el ser humano no puede, Dios sí puede hacerlo, porque para Él no hay nada imposible para Dios. Por eso nuestra fe está fundada en la palabra del Señor Jesucristo, que nos dice y nos asegura que no hay nada imposible para Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay nada imposible para Él. Cualquiera que sea tu caso, cualquiera que sea tu situación, Dios tiene el poder para hacer milagros, para levantar muertos, para sanar enfermos, para hacer maravillas y proezas, para proveer, para liberar, para multiplicar. El Señor tiene poder para hacer que tu alma prospere. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20.
Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también erais en otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Por qué podemos tener fe en las promesas de Dios? Porque fuimos reconciliados con Cristo, en Cristo. Porque Dios hizo la paz con nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es el Señor. Vayamos a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces mira, hermano, ¿por qué nuestra fe está fundada en la palabra? Porque Dios no miente. Dios no se arrepiente. Cada palabra escrita en la Sagrada Escritura, cada promesa dada allí, Dios no miente, nunca te mintió, nunca te mentirá, nunca te va a mentir. Dios te ha dicho verdad, en su palabra está la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, Dios dice verdad y Él puso en su palabra pura verdad. No miente y no se arrepiente. Por lo tanto, tú y yo podemos tener una confianza total, una confianza absoluta en la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, verso 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Ya tienen Mateo capítulo 11, verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y te das cuenta que el Señor Jesús le habló a Juan, le mandó a Juan, haciéndole saber las cosas que los discípulos estaban oyendo y viendo. Y te das cuenta del tremendo poder de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice en el versículo 6: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces tú y yo podemos tener una fe puesta y fundada en Cristo. Una fe basada en la Sagrada Escritura es una fe real y una fe verdadera. Una fe que realmente está fundada en Cristo
es una fe genuina, una fe que va a durar y va a permanecer. Señor Jesús dijo: ¿a qué compararé el hombre? El hombre que oyó la palabra y la puso por obra. A alguien que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con ímpetu aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una fe fundada en Cristo Jesús se vuelve una fe poderosa. La fe no tiene poder en sí misma, como mucha gente cree y dice: yo tengo mucha fe. Otros dicen: lo importante es que tengas fe. Y otros dicen: la fe todo lo puede. Pero una fe que no está fundada en Cristo se vuelve ineficaz, no sirve, no tiene poder. Así que el poder de la fe radica en fundar nuestra vida en Cristo Jesús, en fundar nuestra fe en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura.